Interrumpir. Shalom mis hermanos, bienvenidos a una transmisión más en Seguidores del Camino, directamente desde La Molina, en donde hoy veremos el tema Escalando hacia lo trascendente. Trata de bajar lo que es la conexión para que no cruce con la transmisión. Entonces mis hermanos, es un tema importante porque vamos a ver lo que implica el alinearnos a la búsqueda del Padre Eterno para nuestras vidas. Antes vamos a tener un tiempo de oración, mientras vamos a compartir el link también del Facebook a los grupos de WhatsApp. Para ello voy a colocar la transmisión para que Mónica pueda orar mientras yo voy compartiendo el link. Amado Padre Celestial, gracias Padre por este día, gracias Señor por la vida que sustentas en cada uno de nosotros. Bendícenos, guíanos, danos discernimiento Padre para entender tu palabra, para poder aplicarla en nuestras vidas Padre. Bendícenos en este día, gracias Señor, y enséñanos cada vez más. Fortalécenos Señor cada día. Todo eso te lo pido en tu bendita y santas manos, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Sí, vamos a transmitir. Ya, mis hermanos, estoy en tiempo real. Estoy colocando en los grupos de WhatsApp también lo que es el link de transmisión. Podemos ir ubicando la escritura en Éxodo capítulo 19, en los versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 19, en los versículos 5 y 6. Tú tienes, tenía en celular. Que dice... A ver, yo lo leo. A ver. Éxodo 19, 5 y 6. ¿Qué dice? Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Asimismo quedó asentado. ¿Qué es lo que entiendes? Ahí yo voy. ¿Qué es lo que vas entendiendo? ¿Qué es lo que voy entendiendo? Sí, de ese pasaje. Y estoy acá compartiendo la palabra, o tú. Si nosotros obedecemos, ¿Ya? perteneceremos a parte del pueblo de Dios y en un reino y seremos consagrados a Él. Ok. Ya. Bien, mis hermanos. Vamos a ver entonces lo que es la obediencia. La palabra clave ahí es la obediencia. En la cumbre de la montaña, la nítida e íntima comunicación es con Abba Padre. No, ya envié el link a los grupos. Nada más el link. Pocos hasta ahora han dado pasos hacia esa búsqueda, hacia esa cumbre, hacia lo alto. Mas nos es imperioso a nosotros el continuar subiendo. Y cada prueba que venzamos con ayuda de nuestro Padre amado es un escalón que quedó atrás, una experiencia que vivimos, como compartíamos aquí en la mesa. Es necesario, enséñale cómo es pan, es necesario olvidar, agradecer el pasado vivido como una rosa, viviendo de las lecciones aprendidas y dejando, como decía el apóstol Pablo,
olvidando lo que quedó atrás, que es más fuerte que no recordar. El olvidar es ser más radical, más cortante que el no recordar, porque el recuerdo puede ir y venir, pero olvidar es cortar con ese pasado y para siempre. Mientras sigamos en querer más de Él, debemos continuar subiendo, y en ese subir más en comunicación tendremos, más comunión con Él lograremos alcanzar. Hemos sido, por tanto, llamados, convocados para estar con nuestro Abba en la cumbre del monte, como estuvo Moisés. Yahweh bajó, Moisés subió y se encontraron en la cumbre de esa montaña. No quedarnos en la experiencia de estar en las faldas de la montaña, sino que será necesario subir. Si vamos y queremos todo de Él, entraremos en otra dimensión para nuestra vida, cuyos carriles de trascendencia quedaron anotados en lo que leyó Mónica en Éxodo 19, 5 y 6. Y dice la palabra: así que si ustedes como pueblo me obedecen en todo, no parcialmente, sino en todo, y cumplen mi alianza con la obediencia, con una vida entregada, con actos, obras de justicia, que es hacer lo correcto, haciendo la voluntad del Padre en la tierra tal como es hecha en el cielo. Si eso se da en ustedes, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas, es lo que nos dice la Escritura. Y asimismo quedó asentado con este concepto en lo que se conoce como el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Nosotros podemos ir a Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9, y ahí vamos a encontrarnos con estas líneas en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Elohim, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Entonces vemos cómo Éxodo 19, que habla de un reino de sacerdotes y un pueblo consagrado, se une con Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, en que habla de una familia escogida, en que habla de una nación santa, en que habla de un pueblo adquirido. Y Apocalipsis también agrega, si uno va a Apocalipsis capítulo 5, en el verso 10, Apocalipsis 5, verso 10, ese pensamiento continúa. Y ahí encontramos, ¿tú tienes? Sí. ¿Qué dice? Y los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces dice, de ellos hiciste, Él lo ha hecho, un reino. Hiciste sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. ¿Van a reinar en el cielo o sobre la tierra? Reinarán sobre la tierra. No hay tal reinado en los cielos. La nueva Jerusalén desciende. Son ellos un concepto que quedó de una organización tradicional que obedeció a otras razones. Entonces, nosotros hemos sido redimidos por su gracia para caminar con responsabilidad, con obediencia a sus designios y mandamientos,
respetando sus leyes. Al hacer esto, será una manifestación de nuestro amor para con el Mesías. Él mismo lo dijo, recordemos, si me aman, guardarán mis mandamientos. O sea, no voy a tener que estar diciéndoles a cada rato. La demostración de ese amor que tenemos por nuestro Maestro se expresa en guardar sus mandamientos. Somos un pueblo conocido como guardadores de verdades. Las palabras que entregó Yahweh a Moisés no fueron un conjunto de opiniones, no fue un conjunto de sugerencias que el hombre pasado el tiempo lo puede modificar. Tal es así que lo escribió su dedo y sobre piedra. Su dedo, que no puede ser corregido por alguien inferior como es el hombre, y fue escrito sobre algo que no puede ser borrado, piedra. Son mandatos escritos por él mismo y responden a su carácter de santidad. La suma de su perfección es la santidad. No puede ser modificada, no puede ser alterada. Escritos con el dedo del Eterno, para que el hombre no ose cambiarlos, modificarlos o alterarlos. Se recibió un compromiso de boda. Esos 10 mandamientos constituye un compromiso de boda, lo que se conoce como una ketubá, y la novia lo guarda. Cuando en Israel ocurre un matrimonio, el compromiso de boda lo guarda la novia. Y es un compromiso de bodas de una serie de indicaciones que son cumplidas hasta el tiempo de boda. Y el tiempo de boda, en el caso entre Yahweh y nosotros, la congregación, no ha llegado. Y como no ha llegado, el compromiso de boda está vigente. No puede ser alterado, cambiado o modificado. Cuando Yahweh, por ejemplo, santificó el día séptimo, fue porque es la culminación de su obra. Cuando nosotros escribimos un documento, ¿dónde colocamos la firma? A ver, tú que acabas de entrar. ¿La firma dónde la colocas? ¿Dónde quieres? ¿Al medio o al final del escrito? Al final. Al final se coloca porque si tú la colocas en el medio pueden escribir algo debajo de esa firma. Al final. Y esa estampa de su firma, él se coloca al centro y entonces bendice esa ocasión y lo separa con su firma. El hombre no la puede modificar. Decir, no, cada uno elige el día. No es así. Esa es la razón de que sea un día bendecido, apartado, porque contiene su firma, la firma del Todopoderoso. Y cuando nosotros descansamos, nos estamos uniendo a la creación del reconocimiento de quién es el Creador. En este momento de nuestra vida podemos preguntarnos, ¿estamos subiendo a la cumbre del monte a buscar más de Él o seguimos al pie a las faldas de la montaña? A ver, ¿tú estás en las faldas de la montaña o has subido? ¿Pero por qué te preguntas así? No, tú en esa búsqueda, ¿tú quieres más de Él? Claro, de hecho, porque nunca voy a poder. Tu hermano, ¿tú vas también a subir a lo alto de la montaña? ¿Vas a ser un hombre bala o vas a subir con todas las pruebas? O sea, no hay hombres bala, eso quiero decir. El subir a la montaña implica todo una vida, un avance, a pesar también de lo encrespado que pueda ser. Seguir adelante. A pesar que te puedas caer también. Hay que subir. Y hay también adversarios de nuestras almas que va a querer que nos caigamos y nos vayamos hacia abajo. Cuando estamos subiendo en la montaña, o hay voces que nos dirán que no subamos, pero nosotros no debemos hacer caso de esas voces. Ni desanimarnos. Y tampoco desanimarnos. Entonces,
Tenemos que subir, esa es la dirección correcta como pueblo, llegar hasta la cumbre. Ahí en esa cumbre, Yahweh revela sus secretos a sus amigos. Recordemos en el monte Hermón, el monte de la transfiguración, delante de 3 apóstoles. Recordemos lo que Jesús enseñó en el sermón de la montaña. Recordemos que el arca de Noé descansó en la montaña. Los encuentros de Yahweh con Moisés fueron en la montaña. Las montañas son encuentros particulares, importantes, son como hitos en la historia. Entonces, en esa intimidad de lo alto de la montaña, Yahweh revela sus secretos a sus amigos. Deberemos lavar nuestros vestidos para estar con Él en el tercer día, como indica el escrito está. Uno se prepara para ese encuentro. Uno no va irresponsablemente a un encuentro con el Padre Celestial. Demanda preparación. Hay un encuentro en profecía en la cumbre del monte Sión con Yahweh, que, viéndolo así proféticamente, que en días presentes representa una relación con Él. Uno, simbólicamente, espiritualmente, cuando estamos orando, debemos estar en esa disposición de querer subir a lo alto del monte, a la cumbre del monte y tener un encuentro con Él, donde podemos conversar en esa intimidad, en ese recogimiento, podemos conversar con Adonai y que desde esa conversación nos responde a nosotros con sus designios. Estoy buscando, Mónica, si tienes Abdías, capítulo 1, verso 17. Nos señala la palabra para días últimos lo siguiente, que podemos revisar en Abdías, capítulo 1, verso 17. ¿Qué nos dice la Escritura? A ver, en tu versión Peshita. Aquí yo tengo lo siguiente. Pero en el monte de Sión habrá supervivientes, que será un lugar santo, y el pueblo de Jacob recobrará su heredad. ¿Tú cómo lo tienes? Pero en el monte de Sión quedará un remanente salvo, el cual será santo, y la casa de Jacob poseerá a los que los poseyeron. Recuperará lo que era suyo como pueblo. Y habla de un remanente. Nosotros, como pueblo de Israel en las naciones, somos ese remanente. ¿Los extranjeros son los remanentes? ¿Los judíos también? Los judíos es una tribu, la tribu de Judá, o nacidos en Judea. Nosotros somos israelitas, no israelíes. Israelíes es los que nacen en el Estado de Israel. Pero los israelitas son los que comparten la misma herencia milenaria de la Torá, o de la Escritura o de la palabra. Nosotros tenemos un sentido de comunidad. Cuando nosotros nos tratamos en la vida diaria, nos podemos decir que somos Haverim, amigos en hebreo, porque compartimos lo que es nuestra vivencia con la palabra, con Yahweh, con la Escritura. Haveró en el caso de mujeres, Haver en el caso del hombre. Entonces son términos que el hebreo permite entender de lo que somos. Acá en esta profecía de Abdías 1:17 está diciendo que el pueblo elegido recobrará tierras que estuvieron en manos de enemigos. Una restauración será completada, como por ejemplo conocemos de un famoso domo que está en manos que no son del pueblo de Israel. Todo eso será recobrado. La restauración será completa. Y mientras los sucesos que nosotros vemos siguen su curso, ¿y qué están? Israel o la casa de Judá. Hay las dos, la casa de Judá y la casa de Israel. La suma o no. Las escrituras hablan de Jacob, habla de ambas casas, es lo natural.
de las 12 tribus. A ver que encontramos Jacob, está hablando de las 2. Y mientras los sucesos siguen su curso de acuerdo a lo notado en el cuaderno del Todopoderoso, de acuerdo a designios expresos, la palabra nos anuncia lo que será el sentir de muchos, los de la generación que verán el cumplimiento de lo anunciado para tales días. Ese cumplimiento de lo anunciado de tales días, esos días tendrán una característica especial que podemos encontrar en Oseas 5, verso 15, hablando de los métodos que el Padre Eterno, del cual se vale para llamar la atención a aquellos que están desenfocados o distraídos con las cosas del mundo, con sus propios reinos particulares, que no dice aquí en tu versión Oseas capítulo 5, verso 15. Regresaré, marcharé a mi lugar hasta que ellos se reconozcan culpables y busquen mi rostro, y en su aflicción se presenten delante de mí. En su aflicción se presenten delante de mí, busquen su rostro. O en otras palabras, en medio de su angustia, me buscarán, lo que se conoce como la angustia. ¿Tú lo tienes como? Sí, igual. Entonces la angustia. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En la angustia me buscarán, en la tribulación me buscarán. Yahweh llama, o en el tiempo del gozo, de la alegría, en paz, hay gente que responde y lo busca. Si no es recibida su voz, entonces serán llamados en el tiempo del dolor. Ahora, ¿qué cosa es angustia en hebreo? Angustia en hebreo es una palabra que tiene por nombre, o en hebreo suena Sarah, que es T-S-A-R-A-H, Sarah, que significa, fíjense lo que significa angustia, para ver los días presentes, que va a significar para que retornen. Sarah, angustia en hebreo es tribulación, entonces que habla de gran tribulación. ¿Qué más tiene este concepto de angustia? Calamidad, habrá calamidades. ¿Qué más? Sará, conflicto. Adversario, este adversario significa la personificación del mal, de un antimesías. Y reducción de la gente, reducción de la población, aniquilamiento, persecución. Eso es Sará. Tribulación, calamidad, conflicto, adversario y reducción de la gente. Ya vemos cómo algunas notas toca el mundo respecto a estos planes. Vemos la calamidad, vemos el fuego en las ciudades, vemos las inundaciones, vemos la angustia en el corazón de las gentes, vemos el conflicto de las censuras y de los bloqueos, vemos las leyes de un anticristo amparada por gobiernos y vemos también la reducción poblacional, que no puedo expresar más porque está siendo grabado para YouTube. Entonces, pero vemos que estos elementos que hablan de Sará están siendo cumplidos. Y tenemos que entender que hasta los confines del mundo llegará la tribulación. ¿Para qué? Para que pueda ser limpiada la casa de Israel, que se encuentra presente entre las naciones, con el propósito que puedan alinearse a la verdad y a la obediencia en santidad para con Abba, Padre. Recordemos que Yahweh es quien hiere y luego sana. ¿Qué es primero? ¿El sanar o primero es la herida? ¿Qué dijo en el libro de Job? Yo hago la herida y yo la sano. Que nadie intente sanarse por su cuenta, nadie te la va a sanar.
hice la herida, ese dolor. Yo soy el único que puede curar esa herida. Hagas lo que hagas, te pares de cabeza o hagas lo que quieras hacer, no te vas a poder zafar de esa herida. Soy el único que la puede acabar. Vaya, a ver, ¿dónde está eso en Job? Creo que está en el capítulo 3 de Job. Porque yo hago la herida y la sano. Creo que está en el capítulo 3 de Job. El que la encuentra se gana un premio al final. Me hacen recordar para darle su premio. Hago la herida y la sano. Entonces, decía, para que puedan alinearse a la verdad y a la obediencia, en santidad para con Abba Padre. Yahweh es quien hiere y luego sana. Realiza la herida para que regresemos a Él. El sentido de la herida en nosotros es para que nosotros regresemos a la... A ver, ¿dónde estaba? ¿Job qué? Acá hay dos pasajes. Job 3, ¿qué verso? Deuteronomio también lo dice. Pero primero por Job. Yo la hago la herida y yo la sano. ¿En qué versículo está? Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 39. ¿Y tú has encontrado en Job? No, ¿tú también has encontrado en Job? Pero, bueno, Job 5:18. Job 5:18 para los amigos de la transmisión. Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero su mano también sana. Él hiere y sana. Entonces, vamos a los... ¿Qué dice? Porque Él es el que quebranta y venda. Él hiere y sus propias manos dan sanidad. Ya nadie más te va a poder sanar de lo que estés viviendo como angustia, como calamidad, como conflicto, como reducción en algún área de tu vida, incluso podemos extenderlo también. Nadie. Tú lo vas a intentar, pero nadie te va a poder vendar y nadie te lo va a poder sanar. Porque es para regresar a Él. Él realiza la herida para que regresemos. En su gracia y amor somos sostenidos. Luego de 2 días, al tercer día, como indica el mensaje profético de Oseas, nosotros subiremos también al monte y viviremos ante su presencia. Para la casa de Judá también está la promesa. Podemos leerla en Oseas capítulo 6, verso 11. Oseas capítulo 6, verso 11. ¿Qué dice la escritura? Ya. Acá hay algo específico para Judá. Oh Judá, para ti también he preparado la cosecha cuando haga volver a los cautivos de mi pueblo. Dice, esto es específico. A ti, Judá, te espera, dice, una buena cosecha. Cuando traiga de vuelta a los que están fuera de tu tierra, a los desterrados de mi pueblo, y sane a Israel. Ese sanar de Israel vaya con la implicancia de reconocer a Yeshua como el Mesías. Así será sanado Israel. ¿Tú cómo lo tienes? Antes que nada, ¿quién respondió bien entonces con respecto a la herida? ¿Lo hizo? Herida, sí. Te ha ganado un premio. Hazme recordar para que te traiga un diploma. Que yo hice diploma. Deuteronomio y Job. Bueno, 2 versículos. Doble diploma para la próxima vez. Yo te voy a hablar, lo hago virtualmente. Entonces, Lo leo. a ver, lee. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Ahí está. Preparada una siega, preparada una cosecha. Tendrá entonces que haber una preparación para la gran siega. Hará volver a su pueblo, a su tierra, la que les fue prometida en herencia. Cuando hablamos nosotros de su tierra, no es la actual de 22,000 kilómetros. Habla de toda la extensión, de todos los límites. Si ustedes pudieran apreciar, en algún momento lo he compartido en los grupos de WhatsApp, la extensión de la tierra en realidad de Israel es sumamente grande. Ahora, vayamos a Zacarías 8:3, en lo porvenir. ¿Qué es lo que nos señalan las Escrituras? Vayamos a Zacarías
capítulo 8, verso 3, mientras hemos tenido ya el primer ganador de la mañana. Así dice Yahweh: seré consolado en Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada Ciudad Santa, y el monte de Yahweh de los ejércitos, Monte Santo. Monte, estamos nosotros convocados. Somos ciudadanos de una ciudad santa. Zacarías 8:3. Acá lo tengo en otra versión también. Así dice Yahweh: yo he restaurado a Sión. Él es el autor de la restauración. Y habitaré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará, fíjense cómo dice en esta versión, ciudad de la verdad. De aquellos que no alteran el contenido de lo que escribió el Padre. Y el monte de Yahweh de los ejércitos se llamará monte de santidad. ¿Tú tienes algo diferente? La misma. Entonces, en el monte Sión está la ciudad del rey, en Jerusalén. Y también ahí estarán las primicias señaladas de Apocalipsis 14:1. Apocalipsis, y eso es bien fácil de encontrar, y espero que no me pidan premio por eso. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. ¿Qué es lo que nos dice? Acá hay una pugna entre un... Esto no es iPod, no, sino es un iPod, ¿no? Y luego vi, y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él la cantidad de 144,000. Cuando dice la Escritura la cantidad de, es una revelación, no es algo simbólico, porque es un dato que te dan. ¿Qué más? La cantidad de 144,000, los cuales tenían escrito su nombre y el nombre de su padre en sus frentes. En otra versión dice: vi el Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, con él había su guardia imperial de siervos, 144,000 que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su padre. Él, como el Dabar, la Dabar de Adonai, la palabra, el verbo de él. ¿Quieres agregar algo más ahí? Aquí hay la inquietud de estar participando de los 144,000. ¿Alguien puede mencionar alguna característica de esos 144,000, aparte de la apariencia? ¿Qué pueden...? Está escrito en la frente el nombre de su padre. ¿Ya? El nombre de la persona y del Cordero. El nombre del Cordero y de su padre. Ese nombre significa que te allanas ese nombre. O sea, en hebreo, cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de Yeshua, estamos diciendo que estamos orando allanados al reino, bajo el reino de tu Hijo, como siervo de Él. Porque no nos mira a nosotros, nos mira a su Hijo. No es que irresponsablemente haga una oración sin interesarme en la dimensión de la misma, ni en lo que estoy pidiendo, y que solo por poner o decir el nombre de Yeshua ya está. No tengo que orar en el nombre de Yeshua, significa estar allanado a su reino. Características de los 144,000. No son 144,000 judíos, eso no es así. Son 12,000 de cada tribu. Son también vírgenes, no se mezclan con doctrina, no hacen combinación de verdad, no hacen sincretismo religioso. Un poco de verdad de hombres, verdad entre comillas, y un poco de verdad de Adonai. Lo mezclo, lo combino y tengo una doctrina particular. Y bajo ese método de mezclas, literalmente hay miles de, para usar un término conocido, denominaciones. Nosotros somos el pueblo que se allana a lo que quedó escrito en piedra y con el dedo de Dios, sin modificaciones. Por eso que los 144,000, que son las primicias vírgenes, no se mezclan con doctrina humana. ¿Y qué otra característica más tienen los 144,000? Dicen Apocalipsis que siguen a Yeshua por donde quiera que va. Solo lo siguen a él. No siguen a hombre alguno. No les interesa
que sean considerados gente para ser bloqueada o alejada o marginal. Son los marginales, esos 144.000 son los marginales de la sociedad, porque solo siguen al maestro, no se mezclan con ninguna doctrina, no negocian la palabra, y ellos son las primicias. Son fieles que, habiendo recibido los dones, son íntegros y son responsables, leales. ¿Qué otra palabra? ¿No? Lealtad, fidelidad, íntegros, transparentes, no tienen... Sanos en juicio. Sano, haciendo lo correcto. ¿Qué es la justicia? Hacer lo correcto. Habrá también los de la cantidad incontable, que son de la cosecha. Tenemos primicias y tenemos cosecha. Las primicias van a ser enviadas al mundo para dar a conocer la verdad como siempre debió ser dada a conocer, con el legado original. De ahí se levantarán la cosecha, que dice la Escritura que hablan de una cantidad incontable de toda lengua y de toda nación, de todo idioma y de todo país. Se levantarán esa cosecha, que también serán perseguidas. Esa cosecha tendrá el testimonio, dice, de la descendencia de ella, de aquellos que guardan mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. De ambas situaciones en su vida, y todas estas consideraciones de guardar mandamientos, de seguir al Mesías, que están en lo que son los libros proféticos finales que anuncian esos días. Entonces tenemos dos grupos: las primicias, los sellados, y la gran cosecha final, luego de la angustia purificadora de todo aquello cobijado y que arribó sutilmente desde el ámbito de lo babilónico. Y entonces se desprenden de todo eso que solamente le ha causado desviación en su vida espiritual. Se desprenden y entonces pueden ser participantes. Mientras no se desprendan de ello, serán invitados a una boda. Verán la boda así como de lejos, pero tiene que haber esa querencia de querer ser novia, no invitada. Trigo, no paja, o no cizaña. Y acerca de tal específica cosecha, ¿qué nos indica en Apocalipsis 15:2? No se peleen para la búsqueda. Apocalipsis 15:2, estoy dispuesto a dar un premio más. Apocalipsis capítulo 15, en el verso 2, ¿qué dice la Escritura? Y vi ¿Te ganaron? como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían vencido a la bestia salvaje y a su imagen y al número de su nombre, estaban de pie sobre el mar de vidrio y tenían las arpas de Dios. Habla de un pueblo en victoria. Mar de vidrio, ¿por qué se mar de vidrio? Un mar de vidrio. Porque es cristalino. Habla de una restauración, algo ya distinto. El mar ya no es ese mar del abismo, y todas las cosas dejarán de ser. Habrá nuevos cielos, nueva tierra. El mar como conocemos ya no será más. Hoy el mar, cuando ustedes van al barco, están en un bote y están próximos al mar, ¿no hay cierto temor, si están viajando de noche en un bote, de que puedan zozobrar de la oscuridad del mar? Porque todo sí se pone bravo. Y se pone bravo. Tú, hermano, si tú estás En el mar. en tu yate, ¿no? En el fin de semana, navegando en esas aguas, en el mar, bordeando los abismos, ¿hay cierto temor o tú pasas campante? ¿En qué estado el mar? Hace una semana de todo, pero honestamente no es así, no tengo tanto. Pero hay cierto temor, hay cierto respeto al No mar. hay respeto hacia el mar. Hacia el mar. Así es. Entonces, fíjense lo que, además, hermano, no es que seas un Tarzán también propiamente hablando, como para decir, no, yo soy un dominador del mar, ¿no? Mejor no digamos qué personaje podría ser. Dice en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Vi también lo que parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego,
Bien, un mar, ¿no?, líquido mezclado con fuego, que es el efecto de su presentación. Junto a ese mar de cristal estaban de pie con arpas que Elohim les había dado, los que habían alcanzado la victoria sobre el monstruo y su imagen y sobre el número de su nombre. Su nombre oculta un número. El nombre es la expresión, el número es la expresión de un nombre. Y ya vamos acabando con esto, acabamos con esta conclusión a este mensaje. Así también, como dice el hermano Elías, guardan los que no tienen mancha y son vírgenes, no tienen mancha ni arruga, es decir, no hay dobleces doctrinal y no tienen mancha, son santos. Amén, mi hermano, así es. Las primicias son, en cuanto a número, una cifra pequeña, 144,000. Si nosotros dividimos 144,000 entre 200 países, nos dan como 700 primicias por nación, más o menos. Y es complicado que haya personas Pero que cada no, país es todo 1.700.000. no, exactamente no, digamos un promedio, pero no sé si ustedes se topan con gente que respondan esas características, que no les inquieta doctrina de hombre, que solo responden al Mesías, que no les importa ser bloqueados, censurados, perseguidos, que no les importa ser marginales. ¿Tú te has topado con alguna que podría calificarse primicia? Oh, difícil, ¿no? Porque siempre hay cierta negociación, porque hay intereses Yo creo que en juego. me parece que es muy temprano. Yo creo que se acerca. Ya están siendo preparadas, las primicias están siendo pastoreadas directamente. Porque el Preparadas. despertar que hay, como decía ayer un amigo, Ajá. es impresionante lo que no había hace más de 20 años atrás. Ya. Es despertar mirando hacia los hebreos, mirando hacia Israel, todo eso. Y siguiendo al maestro. Sobre todo eso. Porque hay también de mirar hacia atrás, pero no seguir al maestro, y eso es un error. Tienen que darse esas dos condiciones. Las primicias son, decía, en cuanto a número, una cifra pequeña comparada con la gran cosecha final incontable, que aún debe ser procesada, triturada, llamadas a la victoria, aún a costa de sus propias vidas, no rindiéndose ante la bestia que el libro de Revelaciones señala, o Apocalipsis, donde lavarán sus vestidos en la gran tribulación, serán mártires. Ya escrita esta gran tribulación en la profecía. Las primicias son las que maduraron primero, se encargarán de diseminar la escritura, la palabra, el evangelio tal como es, y producto de esa predicación hasta el último lugar de la tierra, se levantará la cosecha final. Esa es la labor. Cuando la bestia persiga las primicias que son protegidas, dice que el dragón dobla y se va contra la descendencia de ella, es decir, de los que ahora guardan y tienen el testimonio de Yeshua, porque es lo que ellas transmitieron. Por su gran misericordia, el Eterno, en medio de los tiempos, ha preparado un pueblo para él, y todos estaremos reunidos por su fidelidad, bajo su nombre, para gloria del Shaddai. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a lo que hemos visto, escalando hacia lo trascendente, la búsqueda de ir por la verdad, encontrarnos con el Padre, romper con la inercia de lo acostumbrado a hacer o acostumbrado a pensar, asegurarnos de estar en la verdad de su palabra. Nos queda, mis hermanos, también agradecer a los amigos que nos han acompañado, a Lady, Elías, que están con nosotros, invitarlos también para el próximo Shabbat, a esta misma hora, iba a decir por este mismo canal, por esta misma vía, donde seguiremos tratando estos temas de una vinculación con los tiempos presentes y profetizados. Shabbat Shalom para todos ustedes.